Comienza Pala Extra, viernes de conversación con Pedro Sánchez y su invitado. Egunon, buenos días. Hoy es viernes 3 de julio de 2026, capítulo 1845 de Pala Extra, un podcast sobre mis cosas y hoy también sobre las de Pachi Rocha, un viejo conocido de este podcast, de este feed, que en el fondo son las tuyas. Las cosas de Pachi, las mías y las tuyas. Don Pachi. Don Pedro. Aspaldico, ¿cuánto tiempo? Ya, ¿verdad? Madre mía. Sigues en formato hombre-orquesta. Psicólogo, coach, músico, guitarrero, donde los haya. Dejaremos en las notas del programa enlaces a tu música en Apple Music, en Spotify, en donde sea que tú me mandes, para que te puedan ir a escuchar. Autor, novelista, aunque últimamente no has publicado novelas. Llevas años sin. Bueno, no porque no las tengas, sino porque no las consigo publicar. O sea que también este podcast nos sirve para encontrar. Ya sabes que ahora vivimos la época de la precariedad para los escritores. Están los escritores que escribiendo, no voy a mencionar nombres, ¿vale? Pero hay algunos que se ponen a hacer series sobre reinas y todo lo demás, que no digo yo que escriban mal, ¿eh? No he dicho que escriban mal. Pero que no, a mí no me terminan de enganchar personalmente, que se forran y luego el resto de la gente que tú habías publicado, yo recuerdo en Chalaparta, ¿tenías alguna? Yo la primera novela que publiqué, que se llama Tres en Raya, que la publiqué hace un montón de años, se publicó en una pequeña editorial de aquí de Vitoria, se llama IQ Sager, de Ernesto Santolaya, que te sonará porque en su día estuve vinculado a Ermua. Ernesto Santolaya me suena un montón. Al foro de Ermua, sí. Vale, al foro de Ermua, vale. Sí, tienes razón. Y entonces este señor que ya ha fallecido, que yo lo tengo muchísimo cariño porque nunca he visto a nadie hablar con tanta pasión de libros, y este señor que además nació en un pueblo de Soria, que era hijo de pastores, y que me contaba que cuando era crío habían pasado por su casa Berlanga rodando una película. Entonces tenía esos recuerdos y conocía a todo el mundo. Mira, una vez que le fui a ver, estaba hablando, le fui a ver porque ya él decidió publicar mi novela y él publicó mucho cómic también, que a ti te interesará. Sí. Y Cusaga, la editorial. Y estaba hablando con García Márquez. Y yo digo, me pareció. Entonces, hola Gabo, ¿qué tal? Y estaba hablando por teléfono con él. Entonces él tenía conexiones y él se buscaba la vida para tener conexiones con todo el mundo y conocía a todo el mundo. Y tenía una pequeña editorial en Vitoria que publicó a Taibo también, que le conocerás. Publicaba a gente de aquí y del otro lado del charco. Y entonces él fue el primero que publicó mi novela. Yo tenía 28 años. Y la segunda yo la publiqué no con Chalaparta, sino con el grupo Elcar, que tenía una parte de una colección que era Tártalo, que publicaban cosas en castellano, luego se dejaban en castellano. ¿Y por qué la tengo yo así como en mi memoria? Porque esa novela ha estado en mi casa, estará seguramente acumulada con un montón de libros en alguna parte. Sí, esta segunda es La luz que llevas dentro y se publicó en su día en Elcar, pero dentro del Elcar había una subdivisión que publicaba novela en castellano y ahí la publiqué con ellos hace muchos años también. Sí, o sea que... Ahora son las que están publicadas. Dos editoriales de país, dos editoriales... Bueno, Elcar no es pequeña, precisamente. No. Y además es transfronteriza. Para ellos no, pero realmente oficialmente son transfronterizos. Porque tienen una buena tienda acá en Bayona. ¿Nunca te ha dado igual ahora voy a columpiarme, igual vas a decir, Pedro, no me conoces lo suficiente. ¿Nunca te ha dado por el ensayo? Quiero decir, porque sí te ha dado por el ensayo. Porque aquel podcast del que usted me habla, que hizo usted para V Podcast, eran básicamente trozos de un libro de ensayo que usted tenía. Sí, yo publiqué una cosa en autoedición, que está por ahí colgado en Amazon, que se llama... Coaching para el amor, la mejor pareja de mi pareja, que es si quieres un ensayo, bueno, es un libro de autoayuda. La gente habla mal de la autoayuda, pero yo creo que en autoayuda, como en todo, de libros buenos, malos y regulares, ¿no? Entonces yo creo que hay libros de autoayuda que que tienen gran utilidad, y será mi afán, ¿no? Como con algunas técnicas o algunos tipos de conversaciones
entrenamos desde el coaching, pues eso cómo podía estar al servicio de una mejor relación de pareja. Y entonces ese libro tiene que ver, que es casi, no te digo un recetario, pero sí, bueno, creo que son buenos consejos. Además está estructurado así, ¿no? Como qué hacer en el inicio de una relación, qué hacer durante la relación y qué hacer cuando salimos de una relación. O sea, que está con la estructura de lo que creo que pasa en la vida. Pero es verdad que incluso, sobre todo la última novela, la que he escrito, que no está publicada, yo sí tengo un afán un poco, no digo ensayístico, pero sí ir un poco más allá, ¿no? Quiere decir que no quiero hacer esta comparación, pero igual que las novelas de Umberto Eco tienen una cierta ambición intelectual de hacer preguntas y del fondo, aunque sea a través de personajes en la historia, hay un punto ensayístico, incluso político, en lo que cuento, ¿no? Al menos en la última novela, que luego sí que hablamos de ella. O sea, que como tal, no, pero sí que es cierto que desde el coaching de la psicología sí que he hecho un pequeño intento, muy de andar por casa, pero que lo que yo intento siempre, incluso en mi trabajo, que es ser práctico, que la gente tenga herramientas que si quiere utilizarlas, casi las puede utilizar según lo ha leído, ¿no? Y entonces el libro responde un poco a ese afán en un lugar, en un espacio además donde no hay tanto hecho de herramientas que sean para la vida real. Bueno, entonces ese libro... Ya. Sí que tiene ese afán ensayístico, si quieres. Es el recuerdo que tengo yo, fíjate, de cuando estuve haciendo sesiones contigo cuando mi divorcio, la practicidad, el decir, pues avanzo, avanzo cosas, ¿no? Ayudo, digamos, a ese proceso de duelo que parece que lo tienes que pasar solo, que nadie te va a poder ayudar realmente desde fuera, que es cosa tuya, pero sí, es el recuerdo que tengo yo de aquella época. Pues muchas gracias. Bueno, iba a decir muchas veces, pero no nos vamos a divorciar muchas más veces. No, o sea, lo que pasa es que también en el mundo este en el que me muevo, que antes de entrar en antena hablamos un poco de eso, a mí me parece que, y alguna vez era un podcast que hemos hecho tú y yo, que hicimos alguno durante la pandemia, ¿te acuerdas, no? Que hicimos Sí. Míratelo, ¿no? Sí. Yo hablaba y yo vivo en ese mundo que hay mucho humo, ¿no? Y que hay mucha persona vendiendo. Yo siempre digo a mis clientes, cuando alguien te vende una solución o te dice que su herramienta es la herramienta, te está engañando, porque ninguna herramienta es la herramienta. Quiero decir, cuando no está una empresa, un equipo, una persona quiere cambiar o necesita cambiar, pues le sirve el coaching, le sirve la psicología, le sirve leer un libro, o sea, cuando estás en esa tesitura, todo te sirve para cambiar, pero nada es todo para cambiar. Pues como yo sé que en ese mundo hay mucho, solo hace falta mirar LinkedIn y X, pues para darse cuenta de lo que digo, ¿no? Entonces yo siempre digo a mis clientes, hay que hacer coaching para tu madre, ¿no? Cuando digo esto, hay que hacer coaching para la gente de la calle y no coaching para coaches ni vender humo, porque la gente necesita al final, aunque las soluciones en nuestro caso ayudamos a que el cliente las pueda generar, la gente necesita practicidad y necesita que eso que tú estás trabajando con él lo pueda llevar a cabo y le sirva para la vida real. Y eso no está peleado con la reflexión, ¿eh? Pero yo creo que reflexión y practicidad, y es verdad que para que haya una buena práctica tiene que haber una buena teoría, ¿no? Pero yo sí que siempre intento que la gente diga, esto me sirve y lo puedo emplear. Que no lo vamos a demonizar porque es el mundo en el que vivimos, pero que se hace mucho de eso que tú dices, que lees en LinkedIn, se hace mucho como casi una especie de calco del criptobro que te promete que de ahí vas a sacar mucha pasta, ¿no? Sí. A lo mejor el coaching, lo de hacerte profesional, mejor profesional, ganar más dinero, tener éxito en los negocios, a lo mejor, digo yo, igual eso es el efecto colateral de vivir mejor y ser mejor persona, en general. Sí, es que yo cuando se orienta al coaching solamente para lo que se entiende como éxito o felicidad, pues es que éxito y felicidad lo decide cada uno, ¿no? Entonces yo, como siempre digo que trabajo al servicio de lo que mi cliente pueda querer, pues yo no voy con modelos realmente prefijados, ¿no? De hecho, es verdad que yo me formo como coach, pero yo soy psicólogo, soy terapeuta. O sea, he intentado y sigo haciendo muchas formaciones porque creo que tú tienes que ser la mejor herramienta al servicio de tu cliente. Entonces mi mirada es bastante heterodoxa. Es verdad que el coaching te da como una especie, ¿no?, de árbol teórico bien armado, ¿no?, y desde ahí puedes anexar muchas ramas, otras disciplinas, pero yo tengo la mirada abierta. Además, yo creo que como profesional tienes que estar tú también continuamente trabajándote, y yo
mi vida he pasado por un terapeuta gestáltico, para mi propio trabajo hablo. He pasado por un cognitivista, he estado con una psicoanalista, se ha hecho un montón de cosas que algunas me resuenan más que otras, porque yo creo que al final cuando tú trabajas con ese material tan sensible que son las personas, necesitas ser pues el mejor cuchillo afilado para esa persona realmente, ¿no? Y entonces yo tengo esa mirada un poco, si quieres, heterodoxa, ¿no? Al servicio del cliente. Ahora, ¿qué es éxito? ¿Qué es felicidad? Anda, que no hay personas que te hablan de su éxito y su felicidad como un molde al que hay que acoplarse. Yo creo que eso lo define cada uno y me acuerdo, mira, tú y yo trabajamos en su día la visión, ¿no? ¿Te acuerdas? Pues la visión, ¿qué es? Pues la visión es algo que te conecta con, como se suele decir, ¿no? Del futuro predecible al futuro deseable, pero eso lo define cada cual. Entonces yo en ese sentido sí que estoy al servicio de lo que mi cliente pueda querer, ¿no? Pues no sé, creo que hablar de las cosas de la vida, sí, bueno, siempre se dice, y lo decís también los psicólogos, o sea, además de las sesiones de terapia, un buen amigo, una buena amiga, alguien con quien poder conversar, alguien que te acompañe en la vida, ¿no? Porque al fin y al cabo el psicólogo, por dedicación y por economía, no lo puedes tener 12 horas al día contigo, eso está claro. Pero siempre es una ayuda. Grabando como estamos grabando en un día que yo te he contado y la audiencia ya lo habrá escuchado porque lo voy a contar mañana, en un día con cierta complejidad, ¿no? Porque, en fin, uno va al médico y con una cierta edad recibe una noticia que no esperaba, pero que tienes que hacerle frente. Entonces, venimos con la preparación suficiente. Deberíamos de encargarnos desde más jóvenes de cargarnos de las herramientas para afrontar, en principio, malas noticias, o por lo menos noticias que te dicen se va a meter usted en un proceso complicado, médico, para salir adelante, cómo mantener ese ánimo. ¿Quién nos ayuda a todo eso? Bueno, yo siempre digo que, fíjate, las herramientas que en realidad tenemos que emplear todos los días de nuestra vida, que es lo que tú has compartido hoy conmigo, ¿no? Y con tus oyentes, las malas noticias, los conflictos, trabajar con personas, vivir con personas. O sea, todas las habilidades que cualquier día de nuestra vida tenemos que emplear, hasta cuando vamos a un comercio a comprar algo, atendemos a un cliente o a un paciente, las hemos aprendido por ensayo-error. Porque aquí habrá gente escuchándonos que son arquitectos, ingenieros o profesionales de mil áreas y nadie nunca nos enseñó a lo que en realidad empleamos todos los días, ¿no? Y además, ¿qué ocurre? Que yo creo que igual que existe la prevención física, ¿no? Y me parece un adelanto social, ¿no? Que preventivamente vamos al médico, ¿no? Las empresas te hacen tu chequeo anual, los que somos miopes vamos al oculista cada año, yo esta mañana estaba en el dentista, los chicos a partir de cierta edad vamos al urólogo, a nuestra próstata, las mujeres van al ginecólogo, nos alimentamos bien, todos cuidamos nuestra alimentación, comemos proteína, bebemos agua, hacemos deporte. O sea, esa conciencia de prevención física está súper extendida y es buenísima noticia. A la prevención psicológica no. Nos pasan cosas, la que te ha pasado a ti hoy, pero en el día a día, sin que tengan esa importancia que la que tú me comentabas, en el día a día nos pasan cosas y decimos, bueno, pues es así, el tiempo lo cura todo, ya se pasará. Y yo digo, no. Igual que hay prevención física, hay prevención psicológica. Y la psicóloga tienes que ir como Woody Allen una vez por semana, ¿no? Como decía él, que es un psicoanalista, un tipo que te cobra $200 por hora en horas de 50 minutos, ¿no? Pues no hace falta ir al psicólogo todas las semanas. Yo, de hecho, siempre digo, con un psicólogo tienes que estar una temporada. Igual que vas al fisio y te recoloca tu espalda, pues vas al psicólogo, al coach, a donde quieras, a un profesional. X sesiones, ¿para qué? Pues para tratar algo con tu pareja, algo que le pasa a tu papá, a tu mamá, tu propio proceso personal de enfermedad, y esa prevención no la tenemos realmente. Entonces yo creo que nos falta eso. ¿Por qué? Pues porque nunca nadie nos enseñó, lo aprendemos a base de tortas, ¿no? Entonces lo aprendemos adultos, pues los que nos dedicamos a esto, vamos a muchas organizaciones a enseñar cosas que en realidad tendríamos que tener sabidas desde hace mucho. La realidad es que no, y le podemos poner remedio, ¿no? Pero yo abogo por la prevención psicológica y por entrenar desde críos estas habilidades que en realidad te va a tocar todos los días de tu vida. Cualquier persona que nos escuche hoy ha tenido un enfrentamiento o un desacuerdo, o tiene que coordinarse con alguien, o tiene que cuidar de su madre que es mayor, o tiene problemas con su pareja, mil cosas. Todo eso lo hacemos a pelo. El otro día no me acuerdo por dónde andaba, que
buscando en el mapa para ir a un sitio, ¿eh? O sea, de verdad, no es por no decir, pero no me acuerdo. Podría ser que fuera en tu ciudad, fíjate, porque estuve el sábado. Ujú. Me apareció un local que se llamaba La Tóxica. Digo, bonito nombre. Bueno, Bonito nombre para un local. declaración de principios, no engaña a nadie, ¿no? Sí. Me pareció increíble, Oye, pues, sí. me manda las coordenadas para que vaya. Tengo que buscarlo porque no sé dónde fue. Lo estaba buscando yo en... Yo diría que era en la pantalla del Tesla, que viene ahí viene con la API de Google Maps. No es otra cosa que un Google Maps adaptado al Tesla, ¿no? Y vi de pronto esa cosa que ves todos los nombres de los comercios y tal, y digo, La Tóxica. Y aparentemente dibujaba como una copa. O sea que me pareció que era como un local de copas o una cosa así. Digo, madre mía. Bueno. Madre mía con La Tóxica. Al final lo más agradable fue un bar de barrio que me hizo muchísima gracia en Zaramaga, saliendo por Portal de Legutiano, Sí. por antiguo Portal de Villarreal de toda la vida. Ujú. Veníamos de comer en un localito con música en directo. Había un montón de música en directo en Vitoria el fin de semana. Y sí. Había grupos así como heavies, como por debajo de la Judería. Ujú. Luego, en un sitio que tengo predilección y que voy mucho, que yo creo que es del ayuntamiento, más allá de donde yo estudié, del Palacio de Chanove, yendo hacia el Gasteche, Falerina. el Falerina. He tocado ya una vez en Falerina, no sé cuántas veces. Digo, aquí ha tenido que tocar mi Pachi en algún momento, porque había una chica estaba tocando canciones de Aretha Franklin. Bueno, era un grupo. Cuando llegamos estaban ensayando un saxofonista, sonaba escandalosamente bien aquello ahí arriba. Ujú. Y luego más abajo volví a ver otra vez música. Digo, pero es fin de semana de puertas abiertas de música en Vitoria, ¿qué está pasando? En Vitoria bastante actividad de conciertitos en muchos sitios, en muchos locales, bastante. Me pareció genial, la verdad, me pareció genial. Sí. Pero bueno, que al final, volviendo hacia el coche que yo aparqué como en Zaramaga para no meterme a todo el mogollón de la almendra y toda esta historia, encontramos un sitio que ponía, que luego vimos que lo llevaba un chico latino súper majo, ponía afuera. Y ya tenemos, por fin, aire. Y dije, el sábado, que todavía hacía calorcete en Vitoria, pues a eso de las 5 de la tarde. Ya. Y allí entramos y además íbamos con críos y el agua con gas me supo a gloria bendita. O sea, dije, por favor que me pongan un chorro de esto sin parar. Me pareció que está muy bonita Vitoria. Sí. Fíjate, esto no lo voy a volver a repetir y menos sin mis abogados delante. Pero creo que se inicia una etapa en Vitoria a raíz del gobierno de Maroto, el Green Capital y toda esta historia, que luego han ido manejando otros. Quiero decir que Maroto se ha ido a otras cosas a Madrid. Pero es verdad que de aquella época para acá, Vitoria es un sitio que la visitas y tiene una vibra muy interesante. Fíjate que la sensación de la persona de Vitoria es que es una ciudad muerta. Yo con quien hable te dices que está muerta, no hay actividad. En el centro, Ya. yo vivo en el centro, ¿no? Y el centro no hay nada de comercio, se cierran muchos lugares. Es verdad que ahora, bueno, van a reactivar el antiguo edificio de Banco Santander, que eso va a ser, lo diré, la oficina esta de gobierno vasco, que no me ha salido el nombre, eso lo han licitado y van a reactivar ese edificio, que es un edificio precioso. ¿Dónde está el edificio Santander? San Prudencio con Dato, Ah, vale. ese. Vale, sí. Y luego también hay una casa en la calle Dato, que el Hotel y Empresa, que lleva no sé cuánto tiempo ahí medio abandonada, que es una casa que van a ser pisos de lujo, claro. Y también eso luego. Entonces, bueno, espero que eso reactive un poco el centro. Pues la sensación de la persona que vive en Vitoria en realidad es, no hay nada, es una ciudad que está muerta. Y sin embargo, la gente que venís de fuera es, no, pues está bonita, hay mucha actividad, es curiosa. Está Esa percepción precioso. un poco diferente del que vive aquí y del que viene fuera, fíjate. Sí. Se mantienen muy bien todos los murales que se hicieron en aquellas escuelas taller del año 2008, por ahí, en el Casco Viejo. El Casco Viejo está muy bien. Podía haberse degradado mucho en algunas zonas por todo la presión migratoria. Uh-huh. Y no, yo creo que se han hecho buenas políticas de distintos partidos, además, en estos años, en esta década y pico.
y a mí me dio muy buena sensación. Ciertamente, lo digo con todo el cariño y con todo el amor que yo le tengo a Vitoria, que es donde nació mi profesión y donde nació toda mi pasión por el trabajo social, ciertamente sigue pareciendo una ciudad más provinciana que Bilbao, eso es así, aunque Bilbao es bastante provinciano, también te diré. Bueno, pues son dos modelos de ciudad distintos. Una ciudad, solamente por el número de habitantes, Vitoria tiene 280.000, creo, por ahí anda, ¿no? Claro, Bilbao es una gran ciudad. Entonces, bueno, yo siempre digo que las tres ciudades vascas son distintas, ¿no? No sé por qué las queremos comparar, ¿no? Porque en realidad no tiene nada que ver una con otra. Entonces, pues Vitoria tiene su encanto provinciano, más de menos población, más green capital. Bilbao, pues, bueno, tiene mucho más turismo también, que eso creo que está influyendo mucho en cómo se está desarrollando. Hombre, si elegimos en eso, a mí dame Vitoria, quiero decir. Bueno, yo como vivo entre Vitoria y Bilbao, pues tengo lo mejor de ambas ciudades. O sea. Lo mejor de las dos. Lo mejor de las dos, sí. Pues sí, el sábado estaba preciosa. Y vamos con criaturas que todavía no tienen la edad, pero es que hay un montón de sitios para visitar en Vitoria. Sin ir más lejos, el Museo de las Cartas, el Museo Fournier, me parece un sitio increíble. Increíble, donde aprender un montón de cosas y en donde te das cuenta que resulta que los naipes no nacieron antes de ayer, precisamente, ¿no? Y que no se han hecho siempre en cartoncillo, pero bueno. Ahora te toca a ti vivir entre las dos. Además, por lo que me has dicho, vives en una zona bastante turística por donde pasa todo el mundo. No te digo dónde vivo, pues, pero no vivo en una zona que siendo centro, no estoy un poco... Vale. Entonces, como yo vivo en una zona céntrica de Galdacao, pero lo suficientemente apartada y un poco en altura como para que nadie se... Yo tengo un rinconcito muy interesante, la verdad. No me quejo de dónde vivo, todo lo contrario. Vale. Sí. Y estás con un nuevo disco, que es un poco también por lo que empezamos a hablar de todo esto. Sí, bueno, yo sabes que yo no me considero un músico. Yo soy alguien que hace canciones, ¿no? Con unos conocimientos musicales, digamos, limitados. Es verdad que yo estudio música, ¿no? Y de hecho, yo todos los lunes a la tarde voy a Band Music, que es un sitio aquí en Vitoria, que lo llevan Raúl Vera, que es el productor de mi disco, Íñigo Echeita, y que en su día empezaron en el Casco Viejo. Y es una escuela pues donde van desde críos de 5 años a aprender y pues aprender voz. Y yo voy a clase de guitarra, voy a clase de voz. Y luego la propia escuela organiza combos, ¿no? Que son gente, bueno, pues que somos músicos o que intentamos ser músicos y que la escuela te junta a gente más o menos del mismo perfil, de misma edad, mismos gustos, y durante el año ensayas, y luego hay una serie de momentos durante el año que en diferentes salas, entre ellas tocamos en Falerina siempre en verano, pues tocas tus 3-4 temas, o incluso hacemos algún concierto a lo largo de ya 10-12 temas en algún bar de Vitoria, ¿no? Entonces, yo soy alguien que sigue aprendiendo, pero es verdad que yo desde hace muchos años he hecho canciones y luego pues he buscado a músicos profesionales que me ayuden a plasmar lo que suena en mi cabeza en música real, ¿no? Y en este caso, con Tierras Raras, que así es como se llama el disco, pues lo he hecho con Raúl Vera, que es un tío súper reputado, guitarrista, productor, me parece un genio. Y también con Raquel Roche, que es mi profesora de voz y también en el disco aparece poniendo voces. Y José Luis Canal, que es un pianista también bastante reputado, que es el que ha hecho los pianos, ¿no? Pero la que es la producción, la dirección musical es de Raúl. Y yo soy pues el hombre que hace las canciones, que las canta y que las letras, los textos también son míos. Y bueno, un poco pues lo que como yo quiero que eso suene, pues ahí está el diálogo con tu productor para que lo que suena en tu cabeza se aproxime aunque él también evidentemente opina mucho, ¿no? Quiero decir con esto que, bueno, que yo necesito el bastón, bueno, como tantos músicos, lo que pasa es que yo sí que reconozco que los productores son la mitad de muchos discos, ¿no? Quiero decir que cuando escuchamos a gente por ahí con grandes discos, ¿no? Por ejemplo, los Beatles, ¿no? Que, pues George Martin para mí es como si en él, ¿no? Por ejemplo, por un ejemplo que todo el mundo conozca, pues los Beatles no hubieran sido lo mismo, ¿no? Que McCartney sí que es un tío con mucho conocimiento musical y Harrison, ¿no? O sea, tenemos a Quincy Jones con sus discos de Michael Jackson. O sea, que los productores muchas veces están en un segundo plano, cada vez se les reconoce más, pero yo siempre reivindico la figura del productor, ¿no? Como alguien que a los que no somos músicos profesionales nos ayuda a traducir eso que está en nuestra cabeza en realidad. Sumaría a todos esos nombres que has dicho el de Phil Manzanera. Con eso tienes ahí un póker de productores sí. que han hecho algunas de las mejores canciones de la historia y algunas de las canciones
que si nos ponemos a tararear nos vienen a la cabeza. Para ti, entonces, entiendo, la música es una manera también de contar historias. Sí, porque de hecho yo intento cuidar bastante los textos, ¿no? O sea, a ver, yo noto que en un idioma tan rico como el castellano o el español, como lo quieras llamar, bueno, no encuentro realmente muchas canciones con textos que me seduzcan, ¿no? Y yo en su día, o sea, si algo me aproximó al rock and roll o al pop o como le quieras llamar, es, bueno, lo que te cuentan algunas historias o lo que esas historias te sugieren y luego cómo tú completas la historia en tu cabeza, que eso también es interesante, ¿no? Y yo llevo años, al menos en español, viendo a poca gente que haga textos que me interesen realmente. Entonces yo siempre, también como escribo libros, ¿no? Pues intento que mis textos cuenten una historia o tengan cierta calidad literaria. Y bueno, y de hecho de lo que me devuelven del disco es, oye, los textos están muy bien, ¿no? Cuentas cosas que habitualmente igual no escuchas en las canciones, ¿no? Entonces desde ahí sí que yo intento, que para mí hay un equilibrio evidentemente entre lo musical, pero también que la letra no sea repetir tópicos, sino también, bueno, pues arriesgar un poco y contar o sugerir, o bueno, que tenga un cierto toque, si quieres, lírico, poético, ¿no? Sin duda. ¿Qué capacidad tiene la música para ayudarnos con la primera parte de la parte contratante? Quiero decir, con el asunto de la vida, de llevar la vida. Wow. Porque fíjate que las grandes multinacionales del streaming de música te lo ofrecen abiertamente. Música según tu estado de ánimo. Dices, pero vamos a ver, porque claro, esto también es opinable. Yo soy de los que piensa que cuando estás triste necesitas música triste para terminar de entristecerte y acabar esa parte. Sin embargo, entiendo que la mayor parte de la gente dice, no, yo estoy triste, quiero una música que me saque un poco de la tristeza, ¿no? Nos están vendiendo la música también desde el punto de vista de las emociones. O sea, lo hace Spotify, lo hace... bueno, sobre todo Spotify y Apple Music. YouTube hace otras cosas. Yo tengo también YouTube Music, la pago, quiero decir, junto con ahora mismo con Apple Music, y me parece que con YouTube termino escuchando las cosas de mi edad y de mi género. Muy propio todo ello de Google, que al final es, pues si este tío es un señor heterosexual de 58 y tal, esto le va a molar. Y termino escuchando música más antigua, descubriendo menos música nueva, pero como más afín a lo que eres desde el punto de vista de la edad y a lo que se espera de ti. Sin embargo, y no me ofrece normalmente, posiblemente lo haga, pero a mí no me ofrece normalmente estados de ánimo. Pero tanto YouTube Music como, o sea, tanto Apple Music como Spotify sí te dicen música para conducir en el atardecer. ¿Qué nivel de nicho, ¿no? Ya, y la pregunta es... Y la pregunta es, bueno, siempre se ha hablado, ¿no?, de la musicoterapia. ¿Sirve la música realmente, además de para tu terapia, que escribes las canciones y las cantas con las historias que te han pasado, le sirve al que las escucha para darle vueltas al coco? Me vas a decir, bueno, depende de la profundidad de la persona, ¿no? Si estás con un gin tonic y la música está sonando de fondo... Claro, yo creo que la música tiene muchas usabilidades, ¿no? O sea, yo cuando escucho música. Me pongo a escuchar. O sea, y hay gente que... ¿Le das ahí importancia a los conciertos? Porque en los conciertos, claro, en teoría, sí, a veces me sucede cuando voy con mi pareja de conciertos que me dices que no voy contigo a más conciertos porque tú estás ahí mirando lo que hacen los músicos y no te mueves, estás como un clavo. Ahora, cuando lo escuche ella se reirá. Y entonces, a ver... yo cuando escucho música activamente. Hay gente que la escucha y se la pone de fondo, me parece bien, suena en las grandes superficies y me parece bien, pero es verdad que yo tengo este sentido de escuchar la música de una manera activa e intento escuchar un disco entero, un poco esta idea, ¿no?, del disco conceptual que antes había, ¿no?, de todas las canciones como que tienen, no es casual el orden. Entonces yo creo un poco en esa manera de escuchar la música y yo de luego no hago mucho caso a los Spotify, a los estados de ánimo que me sugiere. Yo voy a Spotify y activamente digo, quiero escuchar esto o lo otro y yo le pongo la búsqueda que quiero hacer, no más que me sugiera.
que me parece comodísimo para mucha gente que escucha la música de manera muy desprejuiciada, porque yo también creo que a veces cuando eres músico, a veces hay cosas que no escuchamos porque no entra dentro de nuestro paradigma de lo que es música y lo despreciamos, y luego hay cosas muy interesantes que dejamos de escuchar solo por una escucha previa que se dice, ¿no? De ese músico que te suena a un estilo, tú dices, ya no lo escucho más, ¿no? Pues a mí me parece bien que la gente emplee la música para lo que quiera, que si estás triste y quieres ponerte música triste, pues me parece bien y yo lo hago y lo he hecho. Que si te quieres animar, como dicen los ingleses, mis sobrinos, ¿no? Que son nacidos en Inglaterra, los pre-drinks, que es antes de salir te pones música como para antes de salir en casa con tus amigos mientras te vistes, pues me parece bien. En mi caso, ojo, pues yo no puedo separar mi vida de la música. Yo no me quiero poner muy estupendo, pero no es una cosa, un añadido, sino que yo me levanto y ya pongo música y realmente forma parte de mi día a día como algo que puede ser beber agua o comer cada día. Entonces yo lo entiendo como algo muy pegado a mi biografía, y muchos de mis recuerdos están vinculados a canciones y a momentos, como el de mucha gente. No intento ser original con esto. Entonces para mí no es un añadido, no es un hobby, no es una cosa, es algo que forma parte de mi día a día, como leer. O sea, para mí es parte de mi biografía, sin duda, ¿no? Y tengo muchos discos y canciones vinculados a momentos, a sensaciones. Me acuerdo cuando las escuché por primera vez. Me voy a poner un ejemplo. Me acuerdo ir con un amigo cuando nos comprábamos vinilos y decir, bueno, que le habían dado en su casa dinero para comprarse un disco. ¿Qué disco me compro? Digo, te vas a comprar el que yo te diga. Te vas a comprar el War de U2 de YouTube. Y me acuerdo escuchar el Sunday Bloody Sunday, ¿no? Que empieza con ese ritmo y tal, y dije, digo, esto es algo diferente, sonaba distinto, al menos para mí, lo que yo estaba escuchando, a lo que, o sea, como que era consciente de empezar a escuchar una nueva era de música, diríamos, ¿no? Y tengo ese recuerdo perfectamente, en qué tienda lo compramos, cuando lo pusimos en su casa, y me acuerdo perfectamente de esa canción y de este redoble y las guitarras así de DH, y tengo ese recuerdo súper potente, y como esa con muchas, ¿no? Cuando yo me compré mi primera cassette, con mi dinero me compré el Scary Monsters de Bowie también. Pues escuché las Ashes y dije, ¡buah! Esto me pareció qué distinto, qué manera de cantar, ¿no? Y esas sensaciones de, como si quieres, fundacionales, ¿no? De momentos de tu vida, las tengo súper presentes. Voy a quedar como un poco raro. Pero yo, el momento musical que recuerdo, como tú acabas de mencionar, es la primera vez que escuché en los 40 Principales, que por cierto, luego, 30 años después, no hace tanto de esto, tuvieron un lema que era 40 Principales, la música es la vida. Bueno, está mal. Magnífico lema. Yo recuerdo la primera vez que escuché en la FM, porque era... Yo creo que la única emisora que se escuchaba a través de FM, los 40 Principales de Radio Bilbao, el Like a Virgin de Madonna, que nadie duda hoy que es una extraordinaria canción, pero claro, ya si hablamos de Madonna, poniendo previamente a U2. No, pero eso que te estás diciendo tiene que ver con un prejuicio sobre que U2 suena como cool. Bueno, ya no, porque es muy mayor, ¿no? Y Bowie y Madonna no. Y a mí Madonna me parece lo más. Me parece ella musicalmente. Sí, sin duda. Como figura icónica incluso, ¿no? Para el resto de mujeres. O sea, me parece, yo Madonna la tengo en un altar. Otra cosa es que igual le creo y diría, Madonna. Pero ahora lo veo y la escucho y digo, qué buena, ¿no? Igual. Sí, estoy de acuerdo. Porque escuchas a Lady Gaga y dices, pues Lady Gaga toca muchísimo, canta muchísimo, baila, es como el artista total. Le digo, bueno, pues igual lo que hace no es lo que más me interesa, pero reconozco su honor en mérito. Y entonces, por eso, cuando antes hablaba de los prejuicios, creo que si escuchas esto, si sabes, estás como en el nicho adecuado, y si no, por favor. Y eso creo que hay que ir contra eso. Por eso a mí la gente que escucha música de manera desprejuiciada dice, mira, me gusta esta canción, me da igual si es de este o del otro, si se ha hecho o no se ha hecho, me gusta y ya está. Digo, qué bien disfrutar de la música. Estoy de acuerdo. De manera tan desprejuiciada. Te lo dice alguien que los tiene, ¿eh? Y que a veces voy a un bar y le digo al camarero, si le conozco, oye, vale, está sonando música. Le digo, oye, pon música. Bueno, entonces yo reconozco eso. Por eso cuando me dices Madonna, pues me parece estupendo, como si me hubieras dicho... No, yo la he adorado, ¿eh? Yo la he adorado, pero es verdad que mi recuerdo es ese Like a Virgin, que también me hizo pensar, esto es algo gordo. Sí.
sin necesidad de ser un Javier Ruiz, sin necesidad de ser un... No me acuerdo cómo se llamaba el experto de los Beatles que salía en la cadena SER Luqui. siempre. Joaquín Luqui. Dije, era un niño. Yo era un niño y dije, esta canción me tiene loco y solo la he escuchado una vez, no puede ser. Los 40 principales necesitas escuchar esto 3 o 4 días para que te lo metan por las orejas, y aquello fue... No, parece mencionar la FM y yo me he criado en la FM y yo tengo cajas y cajas de cassettes que yo grababa de la radio, unos recopilatorios increíbles hechos. Sí. Y escuchaba, bueno, por supuesto Radio 3, en la buena época de Radio 3, porque ahora creo que Radio 3 es otra cosa. Pues a estos míticos, a Diego Manrique, José María Rey. También aquí, me acuerdo en Radio Euskadi, el famoso Alguien te está escuchando, ¿no? Que era un programa mítico. O sea, y yo escuchaba Jungla Sonora. Mucha música a través de la FM. Y yo creo que nos hemos criado muchos realmente, ¿no? Nuestra educación musical venía de la radio, ¿no? Uh-huh. Yo tenía un doble CD que creo que se quedó posiblemente en la Gambara, en el camarote de mi hermana en Echevarri, con los 30 años de Flor de Pasión de Radio 3. Bueno, pues claro. Fíjate. Que aquello estaba... o sea, decías, de verdad, toda esta música británica increíble, italiana, todo aquel pop... realmente escuchar Radio 3, ¿ves? Nuevamente volvemos otra vez a las... O sea, yo no lo puedo evitar. O sea, saber que el último concierto en el que yo he estado es un concierto en Azpeitia de Quique González, que sé que hubieras disfrutado seguramente, porque además estamos, no sé, 60 personas, que me dio que pensar. O sea, dije, aquí, si no es con dinero público, este señor hoy no se come un rosco. Quiero decir, que tenía encima del escenario, pues él estaba tocando una guitarra, había otra guitarra, yo diría que había un bajo. 6 músicos seguramente. Sí, 5 o 6 músicos. No salen a 100 pavos el concierto. O sea, supongo que lo pagó el Ayuntamiento de Azpeitia con la subvención de la Diputación Foral de Guipúzcoa, como fuera, o con algo de dinero de los comerciantes, que al fin y al cabo luego te tomas algo antes o te tomas algo después. Pero... sí, me sienta bien decir que lo último que he visto en directo ha sido Quique González, ¿no? Prefiero decir eso que por decir que me he ido a un concierto de La Oreja de Van Gogh. En eso soy un poco clasista. Yeah. Bueno. Y no creo que esté bien, porque al final es lo que tú dices, cada uno hace lo que puede, ¿no? En su manera de crear. Sí, edifica sus recuerdos y su vida con la ayuda de la música, y desde ahí me parece respetable. Otra cosa que a mí musicalmente... diga, pues yo intento, dentro de mis limitaciones musicalmente, y también lo que escucho, es escuchar algo diferente, ¿no? Porque para reproducir viejos cánones o viejas moldes, pues entonces muchas canciones repiten fórmulas ya muy usadas, ¿no? Sí. Entonces, yo cuando encuentro a alguien que incluso sin gustarme, digo, ojo, esto es diferente, pues eso lo respeto, porque intenta buscar un camino, ¿no? Que armónicamente, musicalmente es algo que sale de lo trillado. Entonces, eso sí que me resulta un criterio como para interesarme más por las músicas que por otras, ¿no? Como el mérito de intentar hacer algo diferente, a veces sale, a veces no sale, ¿no? Pero como el afán de arriesgar, que yo creo que lo intento hacer en otros ámbitos de mi vida, que es probar un poco cosas distintas, ¿no? Y ese para mí es un criterio de escucha, diríamos, ¿no? Y de admiración, ¿no? Pero es cierto que, oye, pues mira, escala de do, modo mayor y ya está, ¿no? Y no salgo de ahí. Bueno, está bien. Y funciona realmente, ¿no? Ahora, a mí me sirve como criterio para discernir qué me interesa más y qué me interesa menos, ¿no? Me parece menos cuestionable en alguien que dedica una buena parte del esfuerzo de cada una de sus canciones a decir cosas en las letras. No, porque podríamos decir, Joaquín Sabina hace mucho que no tiene voz, ahora ya está retirado, vale. Pero antes de retirarse, hacía mucho tiempo que no tiene voz. Claro, sí, y Bob Dylan, pero es que cuentan unas cosas, crean unos universos, ¿no? En el caso de Sabina, por ejemplo, que yo siempre he sido muy admirador, unos universos con una poesía urbana, con una manera de entender lo que se quiere contar, muy desprejuiciada para ser un señor muy de izquierdas, ¿no? Habla mucho de... Bueno, habla mucho de la prostitución,
romantizándola en buena medida, pero también explicando la dureza de esa vida. O sea, las dos cosas a la vez. Son letras que no las puedes obviar. Quiero decir que sí, que hay una cierta lírica, hay un cierto ritmo, pero sin sus letras y las de Pancho Varona, realmente, ¿en qué queda la música de Sabina? Pues en una guitarrita siguiendo un ritmo más o menos. Sí. Que me perdonen los arreglistas y los productores de Sabina, por favor. Sí, a mí me interesa más equilibrio, ¿no? Porque es verdad que David Sabina me parece un gran escritor de textos, luego musicalmente me interesa menos, ¿no? Pero es verdad que ha conseguido conectar con millones de personas, ¿no? Y Bob Dylan, pues yo creo que musicalmente sí que fue más innovador, ¿no? Bueno, no voy a contar nada que la gente no sepa, ¿no? Cuando se decide enchufar y llevar el folk a otra dimensión, y yo creo que musicalmente... Y no hizo nunca coaching para tratar a la gente. Y luego, pues esa parte que tiene de tortuoso, ¿no? De tipo complicado, y que está siempre en una gira sin fin, ¿no? Que me interesa mucho eso de estas personas que dicen que necesidad, ¿no? De seguir girando y girando. De hecho, creo que una de sus giras se llamaba The Never, igual me equivoco, ¿eh? Si alguien lo escucha y está mal, lo siento, es Never Ending Tour, ¿no? O sea, un tour que no se acaba nunca, ¿no? Entonces, esa necesidad de seguir en la carretera contando historias de esa vida, ¿no? Pero musicalmente creo que, bueno, Bob Dylan es como un súper referente musical para todos los músicos, ¿no? Bueno, Sabina, pues es, bueno... Incluso para los católicos, Sí, sí. porque íbamos a misa y escuchábamos letras religiosas cantadas con las bases de las músicas de Bob Dylan. Blowing in the Wind, claro, sí, por supuesto. Bueno, Sí. tuvo su época, ¿no? Cuando él publicó Safe, ¿no? En los años 80, pues tuvo su época también así que de acercamiento al catolicismo. A mí me parece un tío súper interesante. Fíjate que me gustan más sus canciones en versiones, ¿no? Porque su voz no me gusta mucho, pero entiendo que él tiene discazos, ¿eh? Y si recuperas ahora discos de los 60, Blonde, Blonde o Blonde y todo ese tipo de clasicazos, pues se mantienen todavía realmente bien, ¿no? Cosa que no pasa con muchos grupos, ¿no? Es la prueba del tiempo, hay canciones que se las superan y otras que no. En su día te parecían canciones que eran lo más y ahora las escuchas y se te caen, pasa como con el cine, ¿no? Con las novelas, ¿no? Haces relees una novela o vuelves a ver una película y dices, uff, en su día me pareció y ahora, bueno, pues no ha superado la prueba del tiempo realmente, ¿no? Una cosa que era un problema para mí antes, cuando te buscaba aunque me sueles trasladar tus CDs de una manera o de otra, pero cuando te busco en las plataformas, antes eras Rocha a secas, que Sí. yo recuerde. Eso ya lo hemos normalizado, ¿eh? Ya está conseguido. Es Pachi Rocha del Cura. Si tú pones Pachi Rocha del Cura en Spotify y en todas las plataformas, aparece este último disco, Tierras Raras, y aparece el anterior, que se llama ¿Dónde van los aviones que no cogemos? Que es una frase extraída de la serie de Pope. Ajá. Y Jude Law, sentado en la azotea del Vaticano mientras fuma, dice ¿dónde van los aviones que no cogemos? Me pareció buenísimo. Esa serie es extraordinaria, sin duda. Sí, y de ahí viene ese disco. Entonces, si tú los buscas hoy con mi nombre, porque tuve que hacer, porque al final es verdad que estaba en una plataforma que es CD Baby, por cierto, digo, para que nadie ponga sus canciones con ellos. Entonces había la confusión. Entonces, ahora es Pachi Rocha del Cura y eso ya está normalizado, que a veces cuesta hacer cuando hay coincidencia de dos artistas y entonces poniendo mi nombre y mis dos apellidos aparecen los dos discos. Vale. No obstante, yo buscaré el enlace, ya te digo, y lo pondré en las notas del programa para que la gente te pueda ir a escuchar. Te lo agradezco. Nos tenemos que ver. Ahora que... Bueno, que llevas ya un tiempo, pero ahora que ya, por lo que veo, te asientas mucho en la parte vizcaína, Sí. tenemos que quedar un día en Bilbao y tomarnos algo. Eso sí está claro, sí. Hace un montón de tiempo que no nos vemos, más que por una cámara. Sí, de verdad. El tiempo pasa, nos vamos haciendo grandes, que dirían en Argentina. Sí. Nos vamos haciendo mayores. Pachi, tenemos que seguir otro día, más tiempo. Vale. Yo hoy realmente el ánimo me permitiría seguir más, pero estoy un poco agotado, la verdad. Vale. Para ti ha sido un día complicado, entonces te lo agradezco. Digo, ya contarás tú lo que quieras contar, pero ha sido un día complicado. Bueno, ha sido un día complicado, pero conversaciones como esta son las que te ayudan
a ir llegando a los momentos, ¿no? En donde tienes que ir al hospital, a que te hagan una prueba, a ver qué dice la prueba. Hay que seguir viviendo, ¿no? Yo creo que todo lo voy a superar, pero ¿y si no fuera así? ¿Parar de vivir antes del stop? El otro día me enfadé mucho con una chica que iba conduciendo delante mío en un paso de cebra. O sea, en un paso de cebra, en un ceda al paso, quiero decir. Porque además de que frenó en seco, que es una cosa que en teoría no debes hacer en los ceda al paso, frenó 15 metros antes. Entonces, era en una rotonda. Entonces, yo llevaba espacio de sobra, pero es verdad que me pilló completamente desprevenido. Y digo, menos mal que iba a la distancia de seguridad, porque si no me la como. Parar antes de tiempo, cuando lo que tienes que hacer en esas rotondas en las que vas a entrar es calcular en qué momento puedes entrar bien y aflojar y acelerar incluso en algún momento para colocarte dentro del tráfico, me parece que es todo lo contrario de lo que hay que hacer, ¿no? Y con la vida creo que es igual. Y creo que es un aprendizaje que me va a tocar en las próximas semanas, espero que no sean muchos meses, que es no parar la vida antes de... Porque podría darse la circunstancia más que probable de que todo salga bien y que tú hayas parado de vivir. Que llegue un momento en el que incluso pienses, pues si es que la mejor solución ahora mismo ya... Si ahora que ya me he hecho a la idea, ¿no? Entonces no me voy a hacer a esa idea porque ese no va a ser el final. Querido. Bueno, pues seguimos otro día hablando de libros, por ejemplo, ¿no? Seguimos otro día hablando de libros. ¿Qué recomendaciones dejamos de libros? ¿Qué tienes por ahí que se pueda leer todavía? Bueno, lo que está publicado es hace mucho tiempo, hace mucho que no publico, o sea que también llamo desde aquí a ver, el muchacho tiene el libro escrito a falta de que pase el control de calidad. Me acuerdo de una serie que me pasaste, de un guión para una serie. ¿Qué pasó aquí para una serie? Mundo. Había un personaje que era Mundo. Sí, bueno, digo el primero que está publicado, ahora hablamos de eso brevemente, por acabar. Tres en raya es mi primera novela, La luz que llevas dentro es la segunda, tengo otras dos no publicadas y la que haces tu referencia es una novela que se llama End Sleep. La novela empieza de la siguiente manera, que es han prohibido dormir. Ajá. Entonces, a partir de ahí, lo dejo ahí el caramelito. Entonces, es una distopía en un mundo en el cual, imagínate que prohibieran dormir. En aquel momento... Para llegar a eso, ¿qué sucede? ¿Qué ha tenido que pasar? Bueno, pues... En aquel momento nos imaginábamos, tú te imaginaste que eso podía ser una serie. Sí. Es verdad. Yo intenté contactar por todos los medios con Grillo Maxwatch. Sí, vale. Una vez lo entrevistamos. Sí. Uno de los guionistas de... Unos de los guionistas de Lost y guionista también de la serie esta con muñequitos que hizo la versión en serie y un poquito menos oscura de Cristal Oscuro del universo de Jim Henson. Con el permiso, la participación, la licencia de su hija y con un gran trabajo, una gran serie, por cierto. Pero nunca recibí respuesta. No sé si porque no sé si es porque es un hombre muy ocupado. Yo llegué a él a través de no me ha salido ahora el nombre, de mi querido Fede Hatum, que vive en Santa Mónica y se pasa por aquí muy de tarde en tarde. Le sacamos de su inglés. Pero luego es verdad que no hubo manera. Porque yo me quedé muy impresionado, lo digo en serio, ¿eh? Yo me quedé muy impresionado. Es el tipo de serie que me gustaría, el tipo de guión que me gustaría ver en una serie. No, pues la novela, yo creo que es una novela ambiciosa, bueno, distópica, pero yo creo que bastante, si alargamos la mano, estamos cerca de que eso pudiera ocurrir realmente, ¿no? Y entonces es verdad que es una novela
que es, bueno, que yo la visualizo como serie, realmente. Y de eso no me acordaba, pero es cierto que hicimos tú y yo un comentario para que la enviaras. Pero bueno, pues es verdad que es una novela inédita, sin publicar. Complicado hoy en día publicar con garantías, ¿no? Y bueno, ahí está. Entonces, pues aprovecho tu espacio para decir, hola, buenas, busco una banda para tocar en directo mis canciones. Y 2, hola, buenas, busco un editor para mi novela. Yo creo que cuando la leí, porque me la diste a leer, y yo creo que cuando la leí acababa de ver Altered Carbon, la serie de Netflix, sí. Y pensé, este es el tipo de series que a mí me gusta. Y cuando leí la novela, pensando en ella como un guión, dije, claro, a mí que me hagan un Netflix solo de este tipo de cosas. Sí. Bueno, querido, bueno, muchas gracias. Cuídate mucho, Pedro. No te vuelvas a dejar el micrófono en Bilbao. Vale. Voy a dejar uno aquí. De hecho, uno de los micrófonos que tengo me lo compré bajo tu recomendación. Sí, tenías el Q2U, el Samsung Q2U. Eso es una maravilla. ¿O no fuiste a Nueva York y me lo trajiste? ¿O cómo fue aquello? ¿O se lo encargué a alguien que fue a Nueva York? Tú se lo encargarías a alguien que fue a Nueva York porque aquí estaba agotado, en aquella época se había recomendado mucho. Si alguien que fue a Nueva York se lo pedí y me lo trajo. Sí, a ver, y es un micrófono fantástico. Y luego es verdad que tú y yo hemos grabado muchas veces con cascos de estos de gaming. Ya. Que tú tenías, creo que para cuando hacías formación a distancia con alguna corporación que no vamos a mencionar en México, corporación española con una presencia potente en México, muy potente, y vale, me acuerdo que hemos grabado con eso. Y con eso se puede grabar. La próxima vendré más armado, no te preocupes. Con lo de hoy no, con lo de hoy ya veremos luego qué hacemos con tu audio. Ya, bueno. Seguro. Cuídate mucho, querido. Gracias, Pedro. Un abrazo por ti. Pues esto ha sido todo por esta semana en Bala Extra, una producción de Milcar FM. Gracias por tu tiempo, por tu escucha atenta y por pensar con nosotros. En las notas del programa, además de todas las referencias de Pachi Rocha del Cura, vas a tener mi correo y el enlace a la comunidad de Bala Extra en Matrix, accesible con Element X o con la app que tú prefieras. Que tengas muy buen viernes y un fantástico fin de semana.